tiempos y las estaciones. Muchos agentes colaboraron para cambiar el clima. La insolación se vio afectada por densas nubes de polvo y la radiación de calor de la Tierra también se vio obstacularizada. El calor fue generado por los contactos de la Tierra con el otro cuerpo celeste. La Tierra fue trasladada a un lugar más, o sea, la Tierra quedó separada del Sol, ¿no es cierto? No quedó obstaculizada por la camada de nubes, las regiones polares fueron desplazadas, los océanos y los mares se evaporaron y los vapores se precipitaron como nieve en nuevas regiones polares y en las latitudes más altas en un largo invierno de Fimbul. Esto es una palabra que proviene de la mitología nórdica que vamos a estudiar a continuación. Se formaron nuevas capas de hielo, el eje de la Tierra estaba inclinado diferente y probablemente también apuntaba en una dirección diferente a toda la Tierra. El orden de las estaciones se alteró. La primavera sigue el invierno y el otoño sigue el verano porque la Tierra tiene su eje inclinado. Precisamente, si este eje se volviera perpendicular a ese plano, no habría estaciones en la Tierra, todo sería igual. Si además cambiara de dirección, las estaciones cambiarían su intensidad y su orden, evidentemente. El papiro egipcio, conocido como papiro Anastasi, contiene una queja sobre la penumbra y la ausencia de luz solar. Y dice también, el invierno viene como en lugar del verano, ¿no es cierto? Dice, ven a mí, Amun, líbrame de este año de miseria. El sol ha sucedido que no sale. El invierno llega como verano, los meses se invierten y las horas se desordenan. También leemos en los anales chinos, el aliento del cielo no está en armonía, el aliento de la tierra está atado. Las 6 influencias elementales no actúan en concordia, las 4 estaciones no observan sus tiempos apropiados. En las memorias históricas de Sema Tsien, ¿sí? Así como en los anales del rey Shu que ya hemos citado, se dice que el emperador Yao envió astrónomos al Valle de la Oscuridad y a la residencia sombría para observar a los nuevos movimientos del Sol y de la Luna y las sisigias o puntos orbitales de las conjunciones, y también para investigar e informar a la gente el orden de las estaciones, porque evidentemente todo había sido trastornado. También se dice que Yao introdujo una reforma de calendario. Puso las estaciones de acuerdo con las observaciones, o sea, con lo que estaba vigente. Hizo lo mismo con los meses y corrigió los días. Plutarco da la siguiente descripción de una alteración de las estaciones. El aire denso ocultaba el cielo de la vista y las estrellas se confundían con un amontonamiento desordenado de fuego y humedad y violentas corrientes de viento. Por supuesto, para distinguir Oriente y Occidente, ni volvió a poner las estaciones en orden, no volvió a poner las estaciones en orden. En otra obra, también de Plutarco, atribuye estos cambios a Tifón, el destructivo, enfermo y desordenado que causó estaciones y temperaturas anormales. Es característico que en las tradiciones escritas de los pueblos de la antigüedad el desorden de las estaciones esté directamente relacionado con el desorden en el movimiento de los cuerpos celestes. Las tradiciones orales de los pueblos primitivos de varias partes del mundo también conservan recuerdos de este cambio en el movimiento de los cuerpos celestes, las estaciones, el fluir del tiempo durante un periodo en el cual la oscuridad envolvió al mundo. Por ejemplo, cito la tradición de los Oraibi en Arizona. El reino celestial fue sucedido por uno meramente humano. Había caos, frío y oscuridad, y muerte para la vegetación. Luego la luz aumenta y la vegetación comienza una vez más a germinar. La atmósfera es espesa, los cielos reposan sobre la tierra. El día y la noche no se pueden distinguir entre sí y la humanidad habita en cuevas y vive de carne cruda y sangre. El filósofo de Oraibi nos dice que cuando la gente ascendió por medio del árbol mágico que constituía la escalera del mundo inferior a este, encontraron el firmamento, el techo de este mundo, muy abajo, sobre la tierra, cerca del suelo de este mundo. Es decir, cuando la gente subió desde la cueva en la que estaba escondida a la superficie de la tierra, las densas nubes reposaron sobre la faz de la tierra.
Machito, uno de sus dioses, levantó el firmamento sobre sus hombros hasta donde ahora se ve. Aún el mundo estaba oscuro, como no había sol, ni luna, ni estrella. Entonces la gente murmuró por la oscuridad y el frío. Machito dijo, tráiganme 7 doncellas. Le trajeron 7 doncellas. Y él dijo, tráeme 7 canastas de cápsulas de algodón. Y le trajeron 7 canastas de cápsulas de algodón. Y les enseñó a las 7 doncellas a tejer un tejido mágico con el algodón. Y cuando lo terminaron, lo sostuvo en alto. Y la brisa se lo llevó hacia el firmamento. Y en un abrir y cerrar de ojos se transformó en una luna hermosa y llena de orbes, y la misma brisa atrapó los restos del algodón que las doncellas habían esparcido durante su trabajo y los llevó a lo alto, transformándolos en estrellas brillantes. Pero todavía hacía frío, y la gente volvió a murmurar, y Machito dijo, tráeme 7 túnicas de búfalo. Le trajeron las túnicas, y del pelo densamente enmarañado de las túnicas tejió otra tela maravillosa que la tormenta se llevó al cielo y se transformó en el sol lleno de órbitas. Entonces Machito designó tiempos y estaciones y caminos para los cuerpos celestes, y los dioses del firmamento han obedecido los mandatos de Machito desde el día de su creación hasta el presente. Estas son las formas en las cuales se habla de este tipo de acontecimientos que las personas estaban explicando. Lo interesante es el tema de que la humanidad vivía en cuevas y comía carne cruda y sangre, lo cual nos lleva a pensar en la época en que Noah sale del arca y levanta esta prohibición, ¿no es cierto? Que el padre les dice que les tienen terminantemente prohibido comer la sangre, así que probablemente debía ser una costumbre que estaba en la época. Las fuentes americanas que hablan de un mundo teñido de rojo, de una lluvia de fuego, de una conflagración mundial, de nuevas montañas en ascenso, de terribles presagios en el cielo, de una penumbra de 25 años, en algunos lugares, en otros lugares varía la cantidad de años, pero más o menos eran todos así, periodos muy extensos, implican también que el orden de las estaciones fue alterado en la época, como dice el libro de Bracer. Estas tradiciones extraordinarias solo nos permiten concluir acerca de la realidad de las convulsiones vividas por la naturaleza mexicana y tan vívidamente representadas en la tabla de soles o épocas de los libros mexicanos. Tenemos la prueba de los desórdenes que trastornaron este continente y quizá también el que vivimos, no solo en el momento de estas catástrofes, sino también durante los años que las precedieron y siguieron. Mucho de lo dicho incluso sugeriría que el orden de las estaciones se alteró en ese momento. Los astrónomos y geólogos que comprenden más y mejor estas materias que nosotros podrán juzgar las causas que pudieron haber producido el alboroto del día y cubierto de tinieblas la Tierra. Nos explicarán, tal vez dirigiéndonos con precisión a los documentos históricos que contienen los detalles de las revoluciones, de qué manera se pudieron llevar a cabo. Señor Bracer, yo lo siento mucho, pero geólogos y astrónomos y el resto de los científicos están sumamente empeñados en negar absolutamente todo y decir que los que le contaron esas cosas y usted también estaban todos locos. Este Bracer, que fue un sacerdote francés que es considerado uno de los pioneros en el estudio de la arqueología, la etnología, la historia precolombina en Mesoamérica, si no se dio cuenta, si lo hizo o no lo mencionó, que la narrativa bíblica de la época del Éxodo contiene exactamente los mismos elementos que él estaba percibiendo en todas esas narraciones que le contaban los indígenas de Centroamérica. Con el fin del Reino Medio en Egipto, cuando los israelitas abandonaron ese país, el antiguo orden de las estaciones llegó a su fin. Comenzó una nueva era mundial, porque ahí hay un cambio verdaderamente con el cual se comienza algo nuevo. El cuarto libro de Esra, que toma prestado de algunas fuentes anteriores, se refiere al fin de las estaciones con estas palabras. Esto está en el Apocalipsis de Esra, que no es un libro canónico, ¿sí? Yo lo envié a Moshe y él sacó a mi pueblo de Egipto y lo conduje al monte Sinai. Y lo tuve a mi lado muchos días y le expliqué muchas maravillas y le di a conocer los secretos de los tiempos y le mostré la consumación de los períodos. Y le dije, de estas palabras algunas guardarás en secreto y otras revelarás. Y ahora te digo, Esdras, ¿sí? Las señales que te he mostrado antes y las visiones que has visto y su interpretación que has oído, ponlas en tu corazón y escóndelas. Porque tus
serás tomado de los hombres, y de aquí en adelante estarás con el Hijo y con los que son hasta el fin de los tiempos. Porque el mundo ha perdido su juventud y los tiempos están cerca de la vejez. Advierte a tu pueblo, consuela a los humildes, e instruye a sus sabios, y abandona de ahora en adelante esta vida corruptible, y apresúrate a salir de estos tiempos, porque los males que has visto que han sucedido ahora, aún peores que estos, sucederán después de ellos. Porque así como el mundo disminuye con la vejez, así se multiplican los males sobre los habitantes de la tierra. Porque la verdad se aleja más lejos y la falsedad se acerca, porque aquí ya se apresura a venir el águila que has visto en visión. Acá tenemos el secreto, ¿sí?, del cual ya hablamos antes en los primeros capítulos de esta serie, que el linaje sacerdotal de Ra recibió a través de la revelación que Yahweh le dio la forma de ajustar el calendario después de los trastornos que hubo. El problema con los rabinos es que todo lo exageran y buscan llevarlo a desde el principio, como si todo hubiera comenzado en una cosa cero, ¿sí? Con eso han levantado sus leyendas en muchas cosas. Y el tema de la intercalación es uno más. Es cierto que en cierto momento Yahweh debió enseñar a los israelitas a calcular el nuevo calendario, sí, como trataron de hacerlo todas las demás naciones también, porque no les quedaba otra sino mirar a su alrededor y decir, los calendarios antiguos ya no nos sirven. Y esto lo hizo cada vez que fue necesario, pero los rabinos, ignorantes o ocultando los hechos catastróficos que hemos estado estudiando, ignorantes de esas cosas antiguas o ocultándolas deliberadamente, realmente han levantado la tradición humana de la intercalación, un invento, sí, y la han llevado hasta Adán. O sea que, según ellos, Yahweh le enseñó a intercalar a Adán. O sea que ya, según ellos, Yahweh inventó este planeta con esta cantidad de días que no es correcta, que no es cerrada, que no es una cosa perfecta y todas las demás cosas. Y de esta manera se tiran a la basura todos los registros de múltiples civilizaciones en los cuales hay otro tipo de calendarios y se registran años de 360 días de forma perfecta. Entonces, esto lo encontramos en el Pirkei de Rabí Eliezer, un escrito del siglo 8 al 9, está más o menos de la era común, o sea, de nuestra época, ¿sí? Las intercalaciones en el ciclo anual no fueron necesarias hasta después de haber cambiado a través de ciertos accidentes cómicos el movimiento del Sol y de la Tierra, alterando los días del año. Por eso pretenden llevarlo hasta el comienzo de la creación, diciendo que siempre fueron así las cosas. Y esa es una de las cosas que justamente el rabinato pretende hacer, todos los sacerdotes. Bueno, de esto vamos a estar estudiando un poquito más adelante, y justamente lo que ellos han pretendido es apoderarse de una cosa que no les termina de pertenecer, que les fue entregada para que se ocuparan. Y nada más, debían devolverlo. Debido a varios cambios simultáneos en el movimiento de la Tierra, de la Luna, del Sol, debido a que la observación del cielo se veía obstaculizada cuando se ocultaba entre el humo y las nubes, ¿sí? El calendario no se pudo calcular correctamente durante mucho tiempo. La revelación de Ezra es muy posterior a estos asuntos, es después del regreso del exilio, como vamos a ver, de otros cataclismos y más modificaciones. Aquí sí ya existía el conocimiento de la intercalación, el cual viene de la época de Moshe, de quien el Midrash declara que Moshe no pudo entender el nuevo calendario, dice, los secretos del calendario, el Sod Habur, o más precisamente el secreto de la transición, ¿sí? Transición del viejo sistema a nuestro sistema, transición del tipo de años. Y a Moshe le fue revelado el cálculo del tiempo, pero tuvo dificultad para comprenderlo, ¿sí? Dios le dio dos mandamientos, uno que les invitaba a sacrificar el cordero pascual y otro a circuncidar a sus hijos. Junto con el primero recibieron el calendario en uso entre los judíos, porque la fiesta de la Pascua se celebrará el día 15 del mes de Nisan, y con ese mes comenzará el año. Vean ya, con ellos están hablando de que la fiesta será celebrada el día 15. Esto es moderno.
porque que las escrituras dicen que es el 14. Pero el cálculo del calendario era tan complicado que Moisés no pudo entenderlo hasta que Dios le mostró claramente los movimientos de la luna. También la determinación de la luna nueva fue objeto de una enseñanza divina especial. Esto está en el libro de Gimster de leyendas de los judíos. Acerca de este punto de Pesach vamos a estar hablando más adelante, justamente en cuanto entremos de forma directa en la parte del calendario y veamos cuáles son los errores y por qué se han levantado ciertas cosas. Además se dice en fuentes rabínicas que en la época de Moshe confundió el curso de los cuerpos celestes, es decir, los alteró. Dice, Amalek, que era un gran mago, seleccionó para el ataque a Israel aquellos de sus guerreros cuyo cumpleaños era el día de la batalla. La razón de esto fue porque no es fácil matar a uno en su cumpleaños. Sin embargo, Moisés confundió el curso de los cuerpos celestes y por lo tanto frustró el plan de Amalek. La última declaración se refiere a que Moisés hizo que el sol se detuviera, de modo que los guerreros de Amalek no estaban seguros de la hora real de su cumpleaños. Esto está también en el libro de Ginsberg, ¿sí? Estas cuestiones acerca de que el sol también se detuvo para Moisés son parte de la tradición rabínica, son parte de la tradición antigua de los judíos, pero lo mismo no se menciona en las escrituras. Sin embargo, no podemos decir que no haya sido porque en la época de Moshe ya vimos que pasó de todo un poco. Entonces también puede haber habido una percepción semejante acerca de este asunto con el sol. Y el éxodo que ocurrió en primavera convirtió al mes de Aviv en el primer día del año. Como dice, este mes marcará para ustedes el principio de los meses. Será el primero de los meses del año para ustedes. Esto está en Shemot 12. Así se creó la extraña situación en el calendario judío de que el año nuevo se observa en el séptimo mes del año. ¿Sí? El comienzo del año calendario dado por Yahweh se movió a un punto aproximadamente a medio año del año nuevo en el otoño. Y ellos persistieron con el otro calendario. Con la caída del Reino Medio y el éxodo, una de las grandes edades del mundo llegó a su fin realmente. Las 4 partes del mundo se desplazaron y ni la órbita, entre comillas, ¿no es cierto?, ni los polos, ni probablemente el sentido de rotación del Sol permanecieron iguales. Todo aparentemente cambió y fue bastante grosso, ¿no es cierto?, bastante impresionante. El calendario tuvo que ajustarse de nuevo en todas partes. Los valores astronómicos del año y del día no podían ser los mismos de antes y no podían ser los mismos después de un trastorno en el que, como cita el papiro Anastasio, los meses se invirtieron, las horas se desordenaron, o sea, nada estaba igual que antes. La duración del año durante el Reino Medio no se conoce por ningún documento contemporáneo, debido a que en los textos de las pirámides que datan del Reino Antiguo se mencionan 5 días, se concluyó erróneamente que en ese periodo ya se conocía un año de 365 días, pero no se ha encontrado ninguna inscripción del Reino Antiguo o Medio en donde se haga mención de un año de 365 días o incluso de 360 días. Tampoco se encuentra ninguna referencia a estas cosas en las muy numerosas inscripciones del Imperio Nuevo anteriores a las dinastías del siglo VII. Por lo tanto, la inferencia de que los 5 días de los textos de las pirámides del Reino Antiguo significa que los egipcios ya usaban un calendario de 365 días no está bien fundada. Existe una declaración directa que se encuentra como una glosa en un manuscrito de Timeo de que los hicsos introdujeron un calendario de un año solar de 360 días después de la caída del Reino Medio. El año calendario del Reino Medio aparentemente tenía menos días. Hace 20 años, dice, Terrey agregó los 5 días intercalares al año. En su reinado, dicen, el año egipcio se convirtió en un año de 365 días que antes se contaba como solo 360 días. En su tiempo, el becerro fue divinizado y llamado Apis. Esta es una lista de reyes en Egipto, sí, este es el pseudo Manetón, porque no es un libro que fue atribuido a Manetón, pero no le pertenece directamente. El hecho que espero ya hemos podido establecer como base para sustentar todas las afirmaciones que los sabios han estado eliminando, como si sus colegas de la antigüedad hubieran sido todos ignorantes, ya que desde el siglo XV hasta el siglo VIII, antes de la era común, sí, el año astronómico fue igual a 360 días.
X. Ni antes del siglo XV ni después del siglo VIII fue el año de esta de diferente extensión. Todo esto ya lo estudiamos en los posts, el 3 y 4 que vimos al principio, el año de 360 días, ¿no es cierto? El número de días en un año durante el Reino Medio fue menos de 360. La Tierra entonces giró en una órbita algo más cercana a la actual órbita de Venus. Aquí le doy espacio a una antigua fuente midráshica también, que al oponerse a una discusión ya antigua y aparente contradicción en los textos bíblicos que se refieren al tiempo que los israelitas residieron en Egipto, ustedes saben que hay controversia de los 400, 430 y demás, esto arroja una nueva luz sobre el asunto. Un midrash desconocido citado en Shita Mekubeset, ¿sí?, sostiene que Dios aceleró el curso de los planetas durante la estadía de Israel en Egipto, de modo que el Sol completó 400 revoluciones durante el espacio de 210 años regulares. O sea que los años se contaban de manera diferente. Eso también está en el libro de Ginsberg. No debería parecernos extraños a los creyentes, ¿no es cierto? Porque después de todo a nosotros nos han hecho una promesa similar. Y si no se abreviaran esos días no se salvaría a nadie. Pero por causa de los escogidos aquellos días se abreviarán. ¿Será de esta manera? No sabemos, pero bueno, es bueno para tenerlo en cuenta. Esto siempre se ha explicado como que Yahweh disminuiría la cantidad de días, pero ahora podemos suponer mejor que lo que será modificado una vez más será el ciclo anual en sí.